En primer lugar, vamos a presentar al maestro César Omar Mora Pérez, secretario administrativo del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. En segundo lugar, al doctor Ángel Reinaldo Meolener Peña, del Instituto de Astronomía y Meteorología de nuestra Universidad de Guadalajara. Seguido del doctor Omar Faustino García Concepción, Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Al maestro Manuel Gómez Beltrán, coordinador de la Maestría en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El maestro José Luis Velázquez González, jefe de la Unidad de Protección Civil del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. A continuación, cedemos la palabra al maestro César Omar Pérez Mora para que nos dé la bienvenida. Es el secretario administrativo del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Muy buenos días. En nombre del maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector de este centro universitario, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral sobre el cambio climático y su influencia en el temporal de lluvias, ciclones tropicales. Agradecemos la presencia en presidium de los doctores Ángel Meolener Peña y Omar Faustino García Concepción, profesores investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, así como de los maestros Manuel Gómez Beltrán, coordinador de la Maestría en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y del maestro José Luis Velázquez, quien es el jefe de la Unidad de Protección Civil de este centro universitario. A los representantes de las distintas organizaciones, dependencias, al personal administrativo, directivo y a todos ustedes, sean bienvenidos. Es un gusto recibir a tan distinguidas personalidades, no solo por el reconocimiento académico que han logrado, sino por el reconocimiento que la misma población les ha dado. Contar con información certera, basada en investigación científica, es de vital importancia para tomar conciencia sobre el impacto del cambio climático en nuestras vidas. La percepción de la gente sobre estos temas suele quedarse en la simple queja o molestia, pero necesitamos trascender esa actitud y comenzar a tomar acciones concretas para ayudar a combatir las causas del deterioro ambiental. En ese sentido, es importante tomar las medidas preventivas pertinentes en materia de protección civil. Como institución de educación superior, es nuestro deber difundir información útil con finalidad. Primero, para crear una conciencia que pueda modificar conductas nocivas en nuestro planeta. Y segundo, para tomar medidas preventivas tendientes a disminuir los efectos del cambio climático. Agradecemos a todos y todas por su presencia, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que esta conferencia sea aprovechada por nuestra comunidad universitaria, por la población en general y que nos permita tener una mayor comprensión de los alcances del cambio climático en nuestro entorno. Muchas gracias, sean bienvenidos. Que como bien dijo Ángel, la meteorología tiene que ver con todo, tiene que ver desde la salud hasta la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tratar precisamente el tema de los ciclones tropicales, yo le quise llamar así, ciclones tropicales, impacto en la sociedad y problemática de la información, ya que precisamente es una parte importante, no solo la física, la matemática que se necesita para poder pronosticar los ciclones tropicales, sino cómo informar en los avisos que sea entendible por toda la sociedad. Indudablemente, digamos que el primer apellido de esta conferencia está relacionado con el cambio climático. Yo no lo tomé aquí en el nombre de la conferencia, pero sí podremos hablar quizás al final, en la parte de las preguntas, qué se esperaría con respecto a los ciclones tropicales en un ambiente con un doble de CO2. ¿Qué hay de cierto, qué hay de incierto, etcétera? ¿Por qué tratamos los ciclones tropicales? Creo que esta imagen es más que evidente. Aquí tenemos, por ejemplo, para la cuenca del Atlántico Norte, la cantidad de ciclones tropicales con nombre que han
se han formado desde 1800, déjame ver si lo veo aquí, desde 1851 hasta el 2017 en la cuenca del Atlántico. Estos son organismos ciclónicos con nombre, o sea, tormenta o huracanes. No se incluyen las depresiones tropicales. Y en este otro lado tenemos los mismos pero que se han formado en la cuenca del Pacífico mexicano. Creo que es evidente por qué es importante estudiar los ciclones tropicales para México. De hecho, México es el único país del mundo de área continental que es afectado por organismos ciclónicos que se formen en dos cuencas diferentes. En este caso, la del Atlántico Norte y la del Pacífico Nororiental. Algunos dicen, no, eso no es nada más en México, Australia. Estoy diciendo de área continental. Australia no es un continente, el continente es Oceanía y no sucede esa situación. O sea, es una característica propia de México, ser afectado por ciclones año tras año que se forman en dos cuencas diferentes. Yo voy a comenzar con una pregunta. La temporada ciclónica que se avecina, la de 2018, ¿será muy destructiva? ¿Golpearán? ¿Dónde van a golpear? O sea, ¿por dónde van a entrar los huracanes? A ver, de una manera rápida y dinámica, no a ritmo de reggaetón, pero rápido. ¿Quién me puede decir o me puede contestar esto? ¿Será destructiva? ¿Dónde golpearán? A ver. Será destructiva en base a la conferencia anterior. Estamos viendo que va a ser mejor el temporal, pero cada quien podemos ver la destrucción. Si viene, bueno, yo me imagino, tengo la idea de que si hay mucha lluvia, vamos a tener inundaciones y vamos a tener una destrucción, pero lo destructivo no se transmite a la agricultura. Ahora, ¿dónde golpearán los huracanes? Pues también no sabemos o si golpean en la costa y es donde más podemos tener resultados malos. Más o menos estoy al 50-50 con la respuesta. Indudablemente estoy hablando de destrucción debido a los ciclones ciclones tropicales. ¿Cuál es la respuesta? Nadie sabe, caballero. No le hagan caso a nadie, eso no lo sabe nadie, ni Jesucristo sabe si esta temporada que viene va a ser destructiva, dónde van a golpear. Eso no lo sabe nadie. Sin embargo, los amarillistas van a comenzar a hablar de que si se van a formar tanto, eso no lo sabe nadie. Sin embargo, lo que sí podemos tener una respuesta cada uno de nosotros es a las siguientes cuestiones. Si vivo en un área de peligro, ¿tenemos un plan de evacuación? Nosotros como personas y Protección Civil se prepara para eso. ¿Ha realizado usted en la época que está fuera de los ciclones un mantenimiento adecuado a su vivienda? ¿Ha ayudado a otras personas a prepararse? Eso sí son respuestas que podemos tener y somos las que tenemos que tener. No estar pensando en que si va a ser muy activa o no. Puede formarse mucho y ninguno afectarnos. No se forma poco y nos afecta uno y ya puede ser destructiva para la zona. Esto es lo que tenemos que estar preparados, tener un plan de evacuación, etc. Así las cosas. Quiero ver otra pregunta. Aquí tenemos tres imágenes. Una imagen de La Habana de 1926, otra imagen de Miami del año 92 con el huracán Andrew y otra imagen de Puerto Rico precisamente con María. ¿Qué diferencia me puede señalar alguien entre esas tres imágenes?
¿Qué es significativo ahí? ¿Qué hay de diferencia con respecto a los ciclones tropicales? Bueno, lo que se le ocurra. A ver, ¿qué me pueden decir con respecto a esas tres imágenes? En las tres hay una palmera atravesada por una viga, ¿sí o no? Y de madera. Bien, y una fue en el 26, la otra la última en el 2017. A ver, usted que está levantando la mano. Bueno, ok. La única diferencia que se nota entre estas tres imágenes es que ha mejorado mucho la calidad de las cámaras fotográficas. Por lo demás, todo es lo mismo. ¿Qué le quiero decir? Que no inventen, no hay nada nuevo. Los mismos daños que ocasionaba un huracán en el año 26, lo ocasiona en el año 2017. No hay nada nuevo. Lo que pasa es que lo mismo que con nosotros. Ahora nosotros nos hacen un escáner y nos toman 1000 manchitas por dentro del cuerpo. Antes teníamos esas mismas manchitas. ¿Se dan cuenta? Lo único que podía ver era una radiografía si acaso. Con eso ya están viendo por ahí hacia dónde me dirijo con el problema del posible cambio climático y los ciclones tropicales. No hay nada nuevo. Los huracanes son impactantes y causan daño desde el año 26 más atrás hasta la actualidad. ¿Es el sistema generador de mal tiempo más extenso? ¿El ciclón tropical? Indudablemente no. No es el más extenso. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una baja extratropical, mucho más extensa, más grande que un ciclón tropical. Por ejemplo, aquí vemos cómo cubre casi todo el Atlántico con esa zona de tiempo perturbada. O sea que el ciclón no es el organismo generador de mal tiempo, el ciclón tropical, más extenso. Y el más intenso, tampoco. El tornado, efectivamente. Aquí tenemos una imagen de ¿quién? Del tornado de Oklahoma, que se le estimaron vientos de alrededor de 450 kilómetros por hora. Más intenso que lo que puede ser un huracán de gran intensidad. Sin embargo, ¿qué sucede en los ciclones tropicales, en particular en los huracanes, que se combinan estas dos características, extensión e intensidad, de una manera tal que lo hace ser el más destructivo de todos los sistemas meteorológicos? Y aquí entramos en la primera definición. ¿Qué es un ciclón tropical? ¿Cómo se define un ciclón tropical? Pues simplemente es un área de bajas presiones que se forma por lo general en el trópico, en el subtrópico, y que cuando ocurre en el hemisferio norte, ¿cómo giran los vientos? Contrario a las manecillas del reloj. Si fuera en el hemisferio sur, era igual, un área de bajas presiones que se forma en el trópico o subtrópico en un 95-98%, pero en el hemisferio sur, ¿cómo girarían los vientos? A favor de las manecillas del reloj. O sea, esa es la definición de ciclón tropical. Y ahí mi pregunta, ¿en esa definición nos dice algo de la magnitud de los vientos? No. ¿Qué quiero decir? Que es tanto un ciclón tropical, si esos vientos que giran y forman una circulación tienen solamente 20 kilómetros por hora, que si tienen 200 kilómetros por hora. Tienen un nombre genérico esa circulación con 20 o 200, lo mismo, ciclón tropical. Cuando ya nosotros analizamos la magnitud del viento, ahí sí subdividimos ese nombre genérico de ciclón tropical en 3 subcategorías. Depresión tropical, cuando los vientos, esos medido en nuestra área media en un minuto, no exceden los 62 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora de viento máximo, 25 kilómetros por hora,
55 kilómetros por hora. ¿En qué estamos? En presencia de una depresión tropical. Se le llama tormenta tropical cuando esos vientos están entre 63 y 117 kilómetros por hora. Y huracán cuando los vientos, el viento en un momento no tiene, quiero decir, déjeme aclarar, que en toda el área perturbada, con que en un lugar se registre o se estime un viento superior a 118 o igual a 118 kilómetros por hora, pues ya estamos en presencia de un huracán. Precisamente cuando alcanza la categoría de tormenta, ya se bautiza ese sistema, ya se le da nombre. ¿Y ese nombre cómo se le da? Bueno, pues todos los directores de los servicios meteorológicos del área se reúnen y hacen listas de 6 años en estricto orden alfabético. El primero va a ser con A, digamos Alicia, el segundo con B, el tercero con C, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la manera. Existen las listas esas. ¿En qué están? En los 3 idiomas del área. Inglés, español y francés. Pero estricto orden. Me recuerdo aquí cuando el huracán Wilma, ¿qué me decían los medios? Vilma. Señor, no es Vilma. De la V a la W ya pasaron. ¿Está claro? Sin embargo, no es que se pronuncia Vilma. Le tuve que decir al periodista. Y cuando hay un accidente en la calle Washington, tú dices, hubo un accidente en la calle Washington o Washington. Entonces, no es lo mismo. Eso es así. ¿Está claro? Una pregunta que va a surgir y me voy a adelantar. ¿Cuándo se quita de la lista? Cuando uno de los países afectados hace la propuesta y justifica que los daños fueron muy significativos y se quita. Por ejemplo, en el Atlántico jamás va a haber otro Wilma, no va a haber un Gilbert, no va a haber un Andrew. Se quitan de la lista. ¿Para qué? Para que quede en la mente de las personas los daños que puede ocasionar. ¿Ok? Eso es así. Que tenemos aquí mi primer mensaje de educación. Aquí tenemos una foto bellísima del huracán Mitch. Cuando se habla en los medios, ¿qué se dice? La posición del centro. Pero ¿qué le quiero comunicar? Que ven aquí, obviamente, que el huracán no es un punto, es una extensa área de tiempo perturbado. Por lo tanto, cuando usted le dice, el huracán Mateo se encuentra a 300 kilómetros de Vallarta y usted vive en Vallarta, no puede inferir, está muy lejos, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque miren toda la extensa área de más de 500, 600 kilómetros de tiempo perturbado. Precisamente, este huracán causó 11.000 muertes en Centroamérica. Precisamente en Honduras. Nunca cruzó ese huracán, ese centro por Honduras. Sin embargo, la orografía compleja de ese territorio ocasionó 11.000 muertes y daños a la economía. Ustedes que tienen mucho que ver con esto, valorado que para la recuperación se necesitaría al menos 60 años si los gobernadores no robaran, sino más todavía. ¿Cómo se define la intensidad de un ciclón tropical? La define solamente la magnitud de los vientos máximos que se miden o que se estiman. No otra cuestión. No la lluvia, no los daños, no las personas que se evacúan. El huracán fulano, Ángel, es más intenso que el huracán Ernesto. ¿Por qué fue más intenso Ángel? Porque simplemente tuvo en algún momento de su vida
viento superior al huracán Ernesto. No, y puede ser que el huracán Ernesto haya sido más lluvioso. No importa, eso no entra en la clasificación para hablar de intensidad. La intensidad solamente la define el viento máximo que se registró o se midió. ¿Cuál ha sido el huracán más intenso en nuestras dos cuencas, en nuestra área de observación? Patricia. Porque se le midió el viento máximo en un momento. ¿Ok? No había un registro de esa magnitud de viento máximo. Precisamente, los huracanes, hay una escala que fue realizada por dos científicos, Zafir, un ingeniero civil, Simpson, un meteorólogo. Esta es una escala para categorizar los huracanes, solamente los huracanes, no las depresiones, no las perturbaciones. Cuando ustedes oigan hablar de la escala de Zafir-Simpson, ya están en presencia de un huracán. Y ellos dividieron, de acuerdo a la intensidad, en 5 categorías, como hay una escala de Fujita para los tornados. F0, F1, F2, F3, etc. Esto es solamente para huracanes. ¿Y qué relación tiene una categoría con un viento máximo? ¿Y en qué se basa esto? En los daños potenciales que puede ocasionar ese viento máximo. ¿Ok? Antiguamente habían 2 columnas más. Aquí le presento una, la presión central, y otra columna relacionada con la marea de tormenta que veremos qué es. ¿Qué se vio en encuestas con la población? Que esas columnas, primero, no tenían una relación directa con el daño que ocasionaba el viento y que lo que hacía era confundir. Por lo tanto, ¿qué pasó? Se anularon. Y actualmente, o sea que si alguien aquí trabaja con protección civil y hace un tríptico, por favor, si van a mostrar la escala de Zafir-Simpson, le quitan la columna de presión central y la de marea de tormenta. Solamente queda categoría, viento y daño potencial. O sea que esta escala se refiere a los daños que ocasiona el viento. Puede ser que una tormenta tropical cause muchos daños por lluvia, no por viento. No alcanzó ni la categoría de huracán para estar clasificado en la escala de Zafir-Simpson. La marea de tormenta tampoco, es como querer meter una cuña cuadrada en un hueco redondo. No tiene nada que ver. Veremos qué es la marea de tormenta, uno de los efectos más dañinos a nivel mundial que ocasionan los ciclones tropicales. Aquí, por ejemplo, la marea de tormenta viene siendo algo así parecido como un tsunami, pero no la fuerza conductora. ¿Qué cosa es? El viento relacionado con el huracán. En el huracán Katrina, que fue categoría 3, fue catastrófico. Sin embargo, el Charlie, categoría 4, solamente tuvo una marea de tormenta de 6 a 8 pies. O sea, por eso también se decidió eliminarla de la tabla. Aquí tenemos la categoría y el daño potencial por el viento. Fíjense qué es interesante aquí en esta tabla. Que un categoría 5 no causa 5 veces más daño su viento que un categoría 1, sino 250 veces más daño. ¿Por qué? Porque el impacto, el daño que causa el viento no aumenta de una manera lineal con la intensidad, sino de una manera exponencial. Aquí surgiría, bueno, ¿y cuántas veces más dañino un 5 que un 4? Pues dividimos 250 entre 100 y me dice que ¿cuánto es? 2.5 veces más dañino un categoría 5 por viento que un categoría 4. Y la palabra potencial, ¿qué quiere decir potencial?
que destruye si hay que destruir. Se ha dicho mucho, Patricia no causó daños grandes, solamente en algunos pequeños lugares. No causó más daño porque no había que destruir, porque lo único que había era hierba y pasto, y lo arrancó casi, ¿se dan cuenta? Entonces no quiere decir que no hubiese sido un categoría 4 cuando entró a tierra. Sí fue un categoría 4, en eso no hay mentira. No es de que se hizo para recibir fondos de la ayuda a damnificados, etc. No, sí fue un categoría 4, pero ¿qué pudo destruir? La manzanilla, que era lo que había, y el resto, pasto. Aquí tenemos la climatología de nuestras dos cuencas. Debajo la del Pacífico, encima la del ¿Qué es significativo aquí? Que tanto en una cuenca como en la otra, los ciclones aparecen en cierta época del año. Por eso es que se dice la temporada ciclónica. Aquí lo que aparece en blanco, aquí la curva esta, es la suma de tormenta más huracanes. O sea, organismos con nombre. Y lo que está en negro son solamente huracanes. ¿Cuándo comienza la temporada de manera oficial para el Atlántico? El 1 de junio. No quiere decir esto que no se pueda formar uno antes. De hecho, se han formado, pero son pocos. La frecuencia aumenta a partir del 1 de junio y termina con los últimos días de noviembre. ¿Se ha formado en diciembre? Sí, yo me recuerdo del Lili, pero son pocos. Para el Pacífico mexicano, similar, pero en vez de empezar el 1 de junio, comienza de manera nominal el 15 de mayo, un poquito antes. La máxima formación en septiembre, y para el Pacífico mexicano, agosto, ¿verdad? Pero aquí vemos algo, un máximo relativo en octubre, muy importante para Jalisco, porque la mayoría de los grandes ciclones que han afectado a Jalisco lo han hecho en ese mes. Kena, Jova, poco más del huracán de Manzanillo. O sea, que octubre es un mes de gran peligrosidad para Jalisco. ¿Ok? A esa misma climatología vemos que el promedio de ciclones tropicales con nombre para el Atlántico es 9, mientras que para el Pacífico mexicano es de alrededor de 16. De esos 9 organismos con nombre, alrededor de 5 se convierten en huracanes en el Atlántico, mientras que en el Pacífico alrededor de 9. Y de estos 5, 2 llegan a ser major hurricanes, o sea, huracanes de gran intensidad, categoría 3, 4 o 5. Mientras que para el Pacífico es alrededor de 5. ¿Qué pasa con el Pacífico? Precisamente como están las corrientes, la gran mayoría de los ciclones se forman en la zona del istmo del Golfo de Tehuantepec, pero se mueven hacia afuera y no afectan tierra. Sin embargo, los que se forman en el Atlántico normalmente vienen y van a afectar o las Antillas o a México. La herramienta más útil para investigar, para localizar un ciclón, ¿quiénes son? Los aviones de reconocimiento. De hecho, en nuestra zona es donde único, de manera rutinaria, cada año hay aviones de reconocimiento. Y precisamente ya desde hace alrededor de 8 años, la Fuerza Aérea Mexicana ha facilitado esta labor, porque ya desde el 15 de mayo hay un oficial de la Fuerza Aérea Mexicana en el Centro Nacional de Huracanes para
agilizar el problema del flight plan, o sea, del plan de vuelo y de que se permita volar. Eso ha mejorado mucho la información, incluso en Baja California, en Manzanillo, ya los aviones de la NOAA o de la misma Navy pueden aterrizar para el otro día ir a investigar los ciclones. Indudablemente eso ha sido una gran ayuda para México. Son costosos, pero es la mejor herramienta que se tiene. No es solo el avión de reconocimiento, hay otros aviones ya. Por ejemplo, aquí tenemos el HAP. ¿Qué es esto? Un avión que no entra dentro del huracán, sino vuela a más de 10 kilómetros por fuera del huracán y va tirando sondas. Cada sonda que tira se pierde y cuesta alrededor de $700, pero nos da información de cómo está el viento, cómo está la presión, y con eso, ¿qué se puede hacer? Una mejor inicialización de los modelos numéricos, que es la mejor herramienta que se tiene. O sea, los pronósticos se hacen basados en la física y en la matemática, no en la brujería ni en otra cuestión, ¿no? Ni en la experiencia. La experiencia ayuda al meteorólogo que conoce y que utiliza esos modelos. Otra herramienta de hace poco es el Coyote, que es un avión no tripulado, que desde el avión de reconocimiento se tira y tiene una autonomía de vuelo de alrededor de 6 horas, está volando dentro del huracán y tomando datos. O sea que es mucha la información que se tiene. Otra herramienta muy útil, el radar. Pero el radar tiene una cuestión, que es miope. El radar no ve más allá de 250 kilómetros. O sea que ya es cuando nos sirve mucho para la vigilancia, pero cuando ya el sistema está cerca de tierra. Otra plataforma ideal, y de hecho es la única que existe en gran parte del mundo para el estudio de los ciclones tropicales, ¿cuál es? Los satélites meteorológicos, que nos permiten inferir dónde está el centro mediante un método que es el método de Dvorak, saber cuánto es la intensidad de ese ciclón, o sea, los vientos máximos, ya le dije lo que era la intensidad, ¿no? Basado en los rasgos nubosos. Ahí tienen una imagen de Isidoro cuando estuvo afectando la península de Yucatán. Hay nuevas herramientas. Hasta hace poco, por ejemplo, de noche solamente podríamos tener esta foto, una foto en la parte infrarroja del espectro. Ahí no hay quien determine el centro. Sin embargo, ya tenemos otro tipo de información de microonda que se le llama, que esos rayos no lo afecta la nubosidad, la lluvia, y puede ser capaz de, fíjense qué fácil se puede determinar ahí donde está el centro. La misma imagen. Aquí, imposible para el meteorólogo determinar con una buena precisión dónde está el centro. Y sin embargo, miren aquí. Otra herramienta son datos de viento. A bordo de los satélites hay equipos que funcionan como un radar. Ese rayo me determina la altura de la ola, la espuma, y con un algoritmo se puede identificar los vientos. Y miren ahí qué fácil resultaría situar dónde está el organismo. O sea, ¿qué es mi mensaje? Lo mucho que se ha avanzado, ¿se dan cuenta? Y eso nos ha llevado a que en la actualidad tengamos una gran cantidad de modelos dinámicos para pronosticar. Miren, por ejemplo, aquí con el ODIL, qué cantidad, cada una de esas líneas es un modelo diferente. Todo eso son herramientas que tiene el meteorólogo para inferir hacia dónde se va a mover. Y cuando todos más o menos coinciden, es muy fácil. Ahora, el problema es cuando uno da para un lugar y otro da 180 o 90 grados de diferencia. Pero indudablemente se ha avanzado mucho. Y se ha avanzado mucho, ¿por qué? Debido a la gran cantidad de datos que podemos incorporar a los modelos
para que sean más precisos. Porque un modelo computacional hay una máxima que dice garbage in, garbage out. Si entra basura, sale basura. Al tener todas estas plataformas con datos que nos permite que no entre basura y que se pueda conocer mejor la física del fenómeno. Aquí tenemos en la actualidad el error medio, o sea, cada uno de los huracanes, cómo se pronosticaron para los intervalos de 12, 24 hasta 120 horas, y aquí vemos cuánto sería el error en kilómetros. El promedio, 48, impensable esto hace 20 años atrás. O sea, ha mejorado mucho. Por ejemplo, miren aquí, en 3 días, este círculo sería el error promedio en el año 92. Y el círculo en rojo es el error promedio para los pronósticos de 3 días en la actualidad. Ha mejorado muchísimo. Y eso permite que se hagan avisos más seguros y se evite el overwarning, o sea, la sobreestimación, que al final es lo más malo que puede haber. Eso es para 3 días, aquí para 2 días, miren cómo ha mejorado, aquí para 1 día. Miren rojo, si tienen algo me preguntan, me interrumpen, bien, preguntan. Miren cómo ha mejorado, a tal, sí. Ok, bien, el error. Yo pronostico para 24 horas que el huracán va a estar aquí y realmente estuvo aquí. Mido la distancia y ese es el error. La realidad con lo que yo pronostiqué. Y eso lo hago para todas las veces y para todos los huracanes y tormentas que se formaron. ¿Está claro? Y aquí, no sé, a ver, miren esto qué interesante. Ahí en verde o azul, ¿cuál era? El error promedio de 1 día en el año 92. Y ahora el círculo en rojo, ¿qué es? El error promedio de en 3 días en esta actualidad. O sea, ¿cómo ha mejorado? El error de 3 días en la actualidad es el valor que tenía el de 1 día en el año 92. Fíjense si se ha mejorado la información. Otro problema que tenemos a la hora de pronosticar es el overwarning, o sea, un sobreaviso. Pero es un dilema que hay que mantenerlo. Digamos que este es el promedio del error en 24 horas, ¿no? Que se hace un círculo donde el radio es precisamente, digamos, ...74 kilómetros. Sería ese círculo, ¿no? Porque es el de los últimos 3 años. Ahí tendríamos 74 kilómetros, 74, el radio, se hace ese círculo. Pero yo no puedo solamente poner en alerta ese pedazo. ¿Por qué? Porque no son exactos los pronósticos. ¿Qué tengo que hacer? Poner un círculo a la derecha y uno a la izquierda. Si de verdad se me cumplió exactamente la trayectoria, ¿qué me van a decir los hoteleros de aquí y de aquí? Me estuviste en aviso, tuve que cerrar el hotel, perdí tanto dinero y no pasó por aquí. Pero bueno, lo anterior que me demuestra que cada vez se reduce más, o sea, somos más precisos y por lo tanto la zona en que va a estar en sobreaviso va a ser menor. Pero no podemos dejar de poner una cierta protección. ¿Está claro? Aquí tenemos el nombre de los modelos que se usan para pronosticar la intensidad, no la trayectoria. Y aquí, fíjense lo poquito que son. Vieron en la trayectoria con el ODIL cuántos puse. Sin embargo, miren aquí lo poquito. Y aquí viene una pregunta. ¿Qué resulta más difícil? ¿Pronosticar la trayectoria o pronosticar la intensidad? Recuerden, ¿qué es la intensidad? El viento.
máximo. A ver, rápidamente, ¿quién me dice qué es más fácil pronosticar, trayectoria o intensidad? Trayectoria más fácil. ¿Alguien más fácil o más difícil? Más difícil. A ver, rápidamente, quiero llevarme una idea. A ver, me levantan la mano los que piensen que la trayectoria es más difícil. Ok, bien. Bueno, realmente no es así. Lo más difícil que hay es pronosticar la intensidad. ¿Por qué? Porque la trayectoria es un problema dinámico relativamente simple en estos momentos. ¿Por qué? Porque ya se conoce la física. ¿Cuál es el problema principal o la fuerza que mueve el huracán? Supongamos que el huracán es un pedazo de madera. ¿Y qué es la atmósfera? Un río. Yo suelto el pedazo de madera en el río. ¿Para dónde se va a mover? Para donde lo llevan las corrientes. Ese es el steering, el arrastre. Y eso, con la física que se conoce, con la habilidad de los modelos numéricos, dinámicos que se tiene, ya se tiene con bastante precisión. Sin embargo, el problema de la intensidad es un problema muy complejo, donde no se conoce la física. Existen muchas lagunas en la física que involucra. Entonces, si no se conoce la física, me tengo que basar la mayoría de las cuestiones ¿en qué? En modelos estadísticos. ¿Y qué cosa es la estadística? Independientemente que me voy a pelear con ustedes, porque sé que ustedes son fan a la estadística. ¿Qué cosa es la estadística? Una primera aproximación, más nada, un fair guess. No es otra cosa. A mí me da risa, por ejemplo, cuando los Juegos Panamericanos aquí, como alguien quiso que yo le diera 50 años de datos para decirme si el día que se iban a inaugurar los Panamericanos iba a llover o no. Como si todo fuera algo así tan simple de que la actualidad es el pasado, ¿no? El pasado es simplemente una primera aproximación. En la intensidad juega un papel importante la reestructuración del ojo. ¿Qué cosa es la reestructuración del ojo? Tenemos el ojo y es el mismo principio del bailarín. Cuando un bailarín quiere girar más rápido, ¿qué hace? Recoge los brazos, ¿no? Se conserva lo que se le llama en física el momentum angular. Si usted disminuye su radio, gira más rápido. Cuando se quiere detener, ¿qué hace? Abre los brazos. Pues eso sucede aquí. Y aquí vemos, por ejemplo, el Wilma. Miren el Wilma como en un momento en que tuvo su máxima intensidad, tenía un ojito pequeño. ¿Y qué hizo? Se fue reestructurando, se fue agrandando, y ese proceso ocurre en todos los ciclones. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Va a abortar el proceso y no va a llegar a su final? No lo sabe nadie. Por eso es que se ha avanzado tan poco en el pronóstico de intensidad. Hay muchas lagunas, se sigue utilizando mucha estadística, ligada hasta cierto punto con los modelos dinámicos, pero no es tan fuerte, no se ha mejorado tanto como en el pronóstico de trayectoria. O sea, hay que pronosticar con física, no con la bola mágica. ¿Se dan cuenta? No, este ciclón va a ser muy intenso. ¿En qué te basas? ¿En la bola mágica? No. Nosotros, la ciencia es fundamental en la meteorología, en lo que ustedes estudian, en todo. No es el yo creo. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, aquí Patricia, categoría 5. Me recuerdo que Ángel me llamó como a las 6 de la mañana. Flaco, el más intenso el avión encontró tanto, terrible. Y casi llegando a tierra, ¿qué pasó? Una reestructuración de la pared del ojo. Y ya no entró como categoría 5, entró como categoría 4. Seguía siendo un huracán muy intenso. Pero esto nadie podía decir cuándo iba a ocurrir y si iba a ocurrir completamente o no.
¿Qué causan los daños en los ciclones tropicales? ¿De qué son consecuencias? De los vientos, de las olas, de la marea de tormenta y de la lluvia. Y uno más que no es físico, por decirle de una cierta manera. O sea, un ciclón puede causar daño por viento. De hecho, se clasifican por viento, ¿verdad? Por ola, lo veremos. La marea de tormenta, veremos qué. Y las lluvias. Y uno más. Y voy a empezar precisamente ese, que no tiene relación con la física del fenómeno. La violencia, el robo que se forma cuando estamos bajo la afectación de un ciclón tropical. Ahí, imagínense. La gente empieza a llevarse todo y alguien a lo mejor hasta lo justifica. No, se está llevando comida, no, pero en Costco de Acapulco no se llevaban comida, se llevaban los televisores y etcétera, etcétera. Está claro, esa es una situación que se presenta. Ya cuando analizamos las cuestiones físicas, pues ya vieron cómo la viga de madera atravesaba las palmas, pues aquí tienen precisamente una tabla de triple, ¿no? Triple, cómo atravesó ese cocotero. ¿Qué mensaje le quiero decir con esto? En el momento en que nos está afectando un huracán, una tormenta, se producen vientos fuertes. Y esos vientos convierten cualquier objeto en un ovni, objeto volante no identificado que es capaz de arrancarte la cabeza. Pedazo de cristal, un pedazo de zinc, etc. Por eso tenemos que estar protegidos. Miren el viento, todos los daños que puede causar. Y aquí una imagen interesante. Construimos edificios grandes en el cinturón del sol. En Vallarta, en Acapulco, etc. Miren el viento, por ejemplo, en la superficie, digamos 100 millas. ¿Cuánto sería ese viento a una altura de los cuartos que están en el piso 25? Alrededor de 130. ¿Y qué les dije? Que el daño del viento no aumenta de una manera lineal, sino exponencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que los cristales de los pisos más altos tienen que ser de mucho más grosor que los de los pisos bajos. Otra cuestión, pongamos cinta canela para protegernos. Cuando hay un viento fuerte, la cinta canela no hace absolutamente nada. ¿Con qué nos tenemos que proteger? Con paneles u otro tipo de técnica, que ya hay incluso hasta pintura que se ha utilizado en el aeropuerto de Miami, que no te opaca el cristal, pero sí lo hace muy resistente, etc. Pero jamás con cinta canela. La cinta canela lo único que va a hacer es, si se iba a destruir, se iba a destruir. Y si no, va a pasar tremendo trabajo para quitarla después. Pero la gente sigue pensando que es buena. Me recuerdo cuando Patricia, que Ángel, en la información que estaba dando cada una hora, dijo que no se usara cinta canela. Y una señora en el Twitter que le dijo, lo que quieren es que nos destruya nuestra casa, que lo manden para Cuba. Así lo dijo. ¿Se dan cuenta? Así es la poca educación que tenemos en los fenómenos, pero que creemos que no la sabemos toda. Eso es una realidad. Miren el bello Cancún, cuando el Wilma, cómo quedó destruido. Otra cuestión importante, relación entre el tamaño del ciclón y la intensidad del mismo. No hay relación. La intensidad de un ciclón no tiene relación con el tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos 3 sistemas o 3 huracanes más o menos de la misma intensidad. El del Labor Day o de los Cayos de la Florida, el Camille y el Gilbert. Los 3 más o menos con la misma intensidad. Sin embargo, uno era casi un pigmeo que afectó los Cayos de la Florida y en La Habana no se sintió movimiento ni de una hoja. El otro, Camille, miren, mucho más grande. Y el Gilbert mucho más grande. O sea, olvídense, no hay relación entre intensidad y el viento y el tamaño. Claro
que si es más grande, pues puede afectar con la misma intensidad una mayor zona y destruir una mayor zona. ¿Qué pasa con el viento cuando el huracán, o sea, el ojo pasa por una localidad? Primero vamos a sentir viento fuerte cuando está cerca de una región. Después viene alrededor de 15, 20, 25 minutos de calma. Sale el sol y ahí pues, ya se fue el huracán. No, caballero. Después va a venir el viento de 180 grados contrario a como estaba antes. Y de hecho, por ejemplo, cuando el Kena, la única muerte que hubo, que fue una señora de nombre Marina, fue precisamente porque llegó el viento en Queensland de un lugar, salió el sol cuando estaba pasando y ya abrió las ventanas. Después no la cerró, llegó el viento fuerte, tumbó la casa y le cayó encima. Eso hay que tener mucho cuidado cuando el viento pasa por un lugar. El mar es capaz de producir dos eventos adversos, el oleaje y la marea de tormenta. ¿Por qué? Porque el viento le transmite energía al mar. Y entonces, ¿qué se crea? Trenes de ola. El oleaje, ¿dónde es importante? En aguas profundas. Por ejemplo, un cielo bello, un mar tranquilo, de pronto con un ciclón puede convertirse en algo extraordinario. Precisamente este es el malecón habanero. Miren ahí la señal de tránsito. Esto fue con el huracán Juan. El huracán Juan, ustedes saben dónde se encontraba, en la desembocadura del río Mississippi, a más de 1000 kilómetros. Sin embargo, se crearon trenes de olas que fueron avanzando en forma de mar de leva, con el viento contrario, y miren lo que ocasionó. O sea, que no, el mensaje es, el oleaje no tiene que estar pegado a la tierra. El Nora, en Manzanillo, lejísimos de la tierra, y tumbó un hotel en Manzanillo. Por suerte para mí, porque en ese momento yo llegué aquí ilegal, estaba yendo al Instituto de Astronomía y Meteorología, y Ángel me dijo, mira, hazle un informe a esta gente, porque dice no quiere pagar, no quieren pagarle los daños, porque dice que eso no, el oleaje no fue por un huracán. Que el oleaje no es el huracán, que el huracán es solamente viento. Ganó la bronca el abogado y me dijo, ¿te pago? Le digo, no, yo esto lo hago de gratis, siempre lo he hecho de gratis en Cuba. Yo te tengo que hacer algo. Y Ángel le dijo, trata de legalizarlo. Y efectivamente me legalizó. Y así fue como me legalicé. Miren, el Gilbert, ese pesquero estaba en las Islas Mujeres y fue a hospedarse a un hotel en Acapulco, en Cancún. Y el capitán tenía los motores al máximo, sin embargo, lo arrastró plenamente. Foto de Vallarta, el Kena. Miren toda la destrucción que puede hacer el mar. La marea de tormenta. ¿Qué cosa es? Una sobreelevación anormal y temporal del nivel del mar cuando un huracán se acerca a costas poco profundas. Esa sobreelevación, como promedio en el mundo, es la causante del 90% de los daños materiales y 9 de cada 10 víctimas a nivel mundial. En México no es el daño principal. ¿Por qué? Porque las costas son profundas. ¿Cuál es el daño principal en México? La lluvia. Aquí, si nosotros... Pero ¿cómo yo les represento la marea de tormenta? De esta manera, una ola que arrasa con todo. ¿Creen que esto es un chiste? Miren, estos son los apartamentos Richelieu en Pass Christian, Mississippi, antes que llegara el huracán Camille, que tuvo una sobreelevación del nivel del mar de 7.4 metros. Miren lo que quedó. Y así podemos ver otro lugar. Miren esta foto en Texas, a 9 kilómetros de distancia de la costa. Y miren lo que quedó de esa casa. O sea, ¿qué es capaz de hacer la marea de tormenta? La lluvia. Bueno, la lluvia es el único de los factores adversos que no tiene nada que ver con la intensidad. Todos los otros, mientras son más intensos,
el viento causa más daño, el oleaje es mayor, la marea de tormenta por lo regular es mayor, pero la lluvia no tiene relación. Y hay veces que los sistemas más débiles, una simple depresión, puede ser mucha lluvia la que da. Por ejemplo, en Acapulco, con el Paulín, cuando casi no se movían las hojas, hubo más de 200 muertos. ¿Por qué? Por la lluvia. La lluvia es capaz de causar grandes problemas. También a veces beneficiosa. ¿Qué sería la costa de Sinaloa si no hubiera huracanes que produjeran lluvia extraordinariamente más seca? Pero miren aquí, por ejemplo, Fifi, 5.000 muertes, Mitch, 11.000 muertes. La lluvia puede ser causante de muchos problemas. Y se repite, no aprendemos de historias pasadas. Esto que sucedió hace 3 años en Acapulco fue lo mismo y las mismas inundaciones que ocurrieron cuando el Paulín. La lección no se aprende o no se toma medida. Miren el sur en Chiapas, en Oaxaca, lo que es capaz de provocar la lluvia. Los deslaves fundamentales también, ¿sí? Bien, después te lo digo, porque lo dije al principio, pero después ya llegaste tarde, no te preocupes, te lo repito después. Bien, las inundaciones, y puede suceder todo mezclado. El mejor ejemplo de todo mezclado precisamente es New Orleans. Ahí esto se debió a qué: lluvia, viento, oleaje, marea de tormenta, todo mezclado. ¿Y qué trae con esto? El país que se autotitula como el de mejor protección, la FEMA, la mejor protección civil en el mundo, tuvo que enfrentar estos problemas después de Katrina. Y junto con esto, violaciones, etcétera, etcétera. O sea que los ciclones es un problema físico, pero se convierte en un problema social. Y que tenemos que estar atentos a eso. Y siempre viene la pregunta, la que hizo ella y esta otra. ¿Y cuántos ciclones se esperan para la temporada 2018? Que ya está tocando a las puertas, ¿verdad? Ya se aproxima la temporada. ¿Cuántos se esperan? Bien, vamos a ver. El pronóstico estacional de ciclones tropicales es útil porque me permite conocer con suficiente antelación cuántos ciclones afectarán a México. ¿Quién cree que sea eso cierto? Que levante la mano. Nadie. Que el pronóstico de que va a haber 15 me permite conocer o 20. No. Y esto me da una idea de la afectación a Jalisco. ¿Alguien cree que un pronóstico estacional me puede dar una idea de la afectación a Jalisco? ¿O me permite conocer si debemos estar más o menos preparados para la siguiente temporada ciclónica? ¿Sí? ¿O lo escucho por puro morbo? Puede ser interesante desde un punto de vista científico, pero no sirve absolutamente para nada en asuntos de prevención y preparación. ¿Está claro? Como las dos preguntas que hice al principio. ¿Cuántos se van a formar? Nadie lo sabe. Los pronósticos me dicen, se van a formar 16, supongan que den en el blanco. ¿Y qué? Yo sé de esos cuántos van a afectar. No lo sabe nadie. Que sea una temporada más activa no quiere decir que nos van a afectar más. No hay relación. Por eso lo único que tenemos es, ¿qué cosa? Que estar preparado para los ciclones. Precisamente hace casi ya 4 años nosotros asistimos a el Taller Internacional de Ciclones Tropicales. Por aquí está Ángel, mírenlo ahí.
Ahora, aquí estoy yo con la boca abierta, me tomaron en la foto, y en esa reunión, que es donde se reúnen los científicos que trabajan ciclones, tanto operativos como investigadores en el mundo, se vio estas cuestiones. Existe la preocupación de que las predicciones estacionales de ciclones tropicales se utilizan inadecuadamente por los usuarios, la media y los tomadores de decisiones. A tal punto que el alcalde de Puerto Vallarta dice que él no toma ninguna medida hasta que no le den el pronóstico estacional. Está muy bien. ¿Y qué se alienta? La realización de una educación continua de los medios de comunicación y del público sobre las limitaciones que tienen los pronósticos estacionales. Los pronósticos estacionales no sirven para la prevención. Por ejemplo, miren aquí, una temporada de 10 en el Pacífico. Y sin embargo, ¿cuánto impactaron a México? 5. Una temporada de 22 en el Pacífico. ¿Cuánto impactó a México? 1. Una temporada de 12. ¿Cuánto impactó a México? 2. Y entre ellos el Kena. Y esa misma temporada que fue de 12 para el Atlántico también fue el año de Isidoro. O sea, miren, temporada baja 11. Sin embargo, se formó Jova. O sea, que no hay ninguna relación. Olvídense de ese morbo del pronóstico estacional. Eso no sirve. ¿Ha ocurrido avances significativos en la ciencia? Sí, claro, ya se los mostré, ¿verdad? Muchísimos avances. ¿Dónde radica el principal problema, el mayor problema? En que tenemos memoria corta, en que interpretamos incorrectamente o que la información es incompleta. ¿Y por qué es eso? Porque somos seres sociales. A lo mejor alguien dice, bueno, si somos seres sociales, razonamos más. No. Es más fácil manejar una manada de ganado con 2 perros, ¡jau, jau, jau! Y va para allá, que al ser social. Porque el ser que tiene muchas cuestiones en su cabeza. ¿Qué conciencia queremos que la sociedad tenga respecto a las condiciones extremas del tiempo? Que entiendan lo que es el riesgo a que puedan estar sometidos para tomar las medidas adecuadas. Eso es lo que queremos. La evacuación. ¿Hay que evacuar a todo el mundo o no hay que evacuar? Bueno, imagínense, miren, cuando el Katrina, alrededor del 80% de la población se evacuó y sin embargo hubo más de 1.000 muertes, porque precisamente no se evacuaron. ¿Quiénes? Los que tenían mayor riesgo, los negros que vivían en los lugares más vulnerables, los indocumentados que decían, ¿qué va? Yo no voy para el albergue porque ahí mismo me va a agarrar la migra. ¿Se dan cuenta? O sea, que ¿es adecuado que las personas abandonen en masa? No. Eso hay que evacuar solo a los que se necesiten, pero para eso se necesita estudios de riesgos, etc. Cuando nos dicen hay que irse, ¿es necesario irse? Sí, pero hay muchas condiciones o muchas razones para no irse. ¿Cómo me voy a ir de aquí? Si los primeros ladrones son la policía y cuando yo me vaya se van a llevar el televisor y lo que me ha costado muchos años. Entonces, esa es una razón. ¿Por qué me voy a ir de aquí? Si aquí siempre vivió mi abuelita, mi papá y aquí nunca ha pasado nada. Todas esas son cuestiones que van en ese sub y baja a la hora de usted como ciudadano tomar una decisión. El mapa mental del residente, por ejemplo, hay que evacuar. ¿Qué tiene en la mente? Lo cognitivo. ¿Qué conocimiento tiene sobre los ciclones, sobre los pronósticos, sobre su vivienda? Pero eso solo no te lleva a tomar una decisión. Por otro lado, ¿qué tiene? Lo afectivo. Me encantan los huracanes. Yo lo voy a esperar aquí a vacilar con una botella de tequila. ¿Por qué me voy a ir? ¿Se dan cuenta? Y así, ¿qué conozco? ¿Qué pasó con el Kena?
El pronóstico del Kena fue perfecto. Cuando llegué a San Blas, yo le preguntaba, ¿y por qué no se fueron? Porque mi abuela, mi tío, mi papá me dice que por aquí nunca ha entrado un huracán, que siempre siguen paralelo y van a afectar allá arriba, a Sinaloa o Sonora. ¿Se dan cuenta? Ahí está lo afectivo. Lo social. Puedes estar 4 horas analizando y tú no sabes para dónde va el ciclón, y llegó el tipo de la Coca-Cola al instituto y entró y lo mira así y dice, pero ese no viene para Vallarta. Ah, coño, cabrón. Yo llevo 3 horas y no sé para dónde va y ya tú sabes que no. Y cuando sale de ahí, ¿qué le dice a la gente? Yo estuve en el Instituto de Astronomía y Meteorología y ese huracán, olvídense que no viene para acá. Eso es así. Y peor ahora, con los celulares y el Uninoticia, que lo único que se hace es amarillismo. O sea, todo esto nos va a llevar ¿a qué? A la visión del mundo, rasgos de la personalidad, qué queremos hacer o qué no queremos hacer. Hay ciertas exigencias para una buena información de un evento extremo, sea una lluvia, sea un huracán, sea el viento fuerte. Hay que hablarle en un lenguaje sencillo a las personas y decir el peligro, los posibles impactos, la vulnerabilidad, las acciones protectoras a tomar, el pronóstico del evento, indicando el riesgo y diciéndole qué sé, qué no sé y cuándo voy a saber más. Eso es fundamental a la hora de darle una información a la población. Los gráficos no pueden ser complicados. ¿Cuál es el único pronosticador decente que nosotros tenemos en Jalisco? Mi socio, no hay más ninguno. Las otras muchachas son muy bonitas y muchas cosas, pero no saben meteorología. ¿Se dan cuenta? La información que da no sirve para nada. Yo no puedo. La información tiene que ser breve y concisa. Si yo me extiendo, la información no llega. El ama de casa está planchando y yo le estoy diciendo, un huracán está a 2,000 kilómetros de Acapulco. ¿Qué oye la ama de casa? Acapulco, que vivo yo, y huracán. ¿Y qué le dice cuando sale de ahí al otro? Hay un huracán que viene para acá. Entonces, la información tiene que ser precisa. La televisión local es la primera fuente. Por suerte, el canal de la UDG, en el caso de Patricia, Ángel estuvo dando información todas las horas, aunque los tomadores de decisiones no lo tomaron en cuenta. Las casas con internet, cada cual ahora quiere ser meteorólogo e interpretar un complejo pronóstico de la manera que ellos quieran. Los teléfonos celulares, recibir mensajes breves sin interpretación. Hay que evitar los términos técnicos. Hay que insistir en la información importante de una manera sencilla. Corra del agua, escóndase del viento. No estás dando mucha perolata. Quien más daño nos ha hecho a nosotros es Cantinflas. Todos queremos hablar como Cantinflas. No puede ser así. O como los políticos. Bla, 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 bla. ¿Qué dijo? Bueno, ustedes lo vieron ahora en los... ¿Para qué? Sin palabras. Los sitios web tienen que ser estimulantes. Palabras sencillas. A la población hay que hablarle en un nivel de lectura entre 5º y 8º grado. Todos los gráficos deben tener una explicación en texto. Las conexiones sociales nos pueden ayudar a confirmar el pronóstico o a decirnos lo que nos da la gana. Y van a influir fuertemente en la decisión de la evacuación. ¿Qué hace que la gente responda a un mensaje de advertencia? Creer que el peligro es real. Temor por la de su vida.
la de su familia, la del perrito, la del gatico. ¿Está claro? Eso es cuestiones, saber cómo responder. Para eso hay que educar. Saber cómo responder. Tener recursos para responder. Indudablemente, como decía Peter Sarman, para vivir bajo un nivel de riesgo es inaceptable y hay que hacer lo más que se pueda para reducirlo. Esa es mi intención precisamente con esta plática. En resumen, un buen aviso tiene que ser claro, conciso, consistente y con conocimiento. Si no, no sirve el aviso. Un ejemplo reciente. Patricia. ¿Qué dijo Alfaro a las 6 de la tarde? Alfaro y su staff, que ninguno es meteorólogo y que jamás llamaron al instituto. Va a entrar como categoría 13. Estaba muy bien que se suspendiera el juego de la Chivas con el América, porque estaba lloviendo. Está muy bien que se suspendieran las clases en nuestro centro, porque el rector general nos llamó y que a las 2 de la tarde se suspendieron las clases. Pero de ahí a crear un sobreaviso es terrible. O sea, esto me deja sin palabras. También los trípticos, fuera de momento. ¿Cómo afectándonos, Patricia? Vas a decir, protege vidrios con cinta adhesiva. Y hacía 3 días que nosotros le habíamos dado la conferencia a Protección Civil. Poda los árboles. Ay, cabrón, ¿cómo yo voy a podar un árbol con la lluvia arriba de mí para que me dé un guamazo y me caiga del techo? O limpia la alcantarilla. No, eso hay que hacerlo antes, no en el momento en que nos está afectando. Limpie las azoteas. No, eso hay que hacerlo antes que llegue la temporada de lluvia. Peor, lo que le hablaba. Yo soy apolítico. No, que Peña Nieto, que lo que formó a la algarabía con Patricia, y entonces ciertas cuestiones fake que aparecen, que dice, imagínense ustedes, la NASA admite que el gobierno de México dio información falsa sobre el huracán Patricia. Después de la tempestad no llegará la calma para el gobierno mexicano. Después de las declaraciones de un alto oficial de la NASA, en la que se asegura que el gobierno mexicano mintió respecto a la gravedad del huracán Patricia. Patrick Hellman. Ahí fue cuando yo dije, Hellman, el hombre del infierno. Esto me parece que es un poco de mentira, ¿se dan cuenta? Empezando que la NASA no es la que se ocupa de esto, es la NOAA, ¿se dan cuenta? Pero esas noticias se lanzan y la gente se la creen. Y desgraciadamente esto sucedió en tiempo real. Pasó Patricia y algunos medios que después, cuando yo llamé al servicio meteorológico, el actual gerente lo buscó la página y decía en letras chiquititas, todo lo que se dice en esta página es de relajo. Pero eso no lo leen la gente. ¿Se dan cuenta? Entonces, son situaciones, muchas gracias. Y terminé. Si hay pregunta y puedo contestar, la contesto. Le debo la respuesta a ella. Gracias. Le decía, con respecto a la pregunta, que los directores de los servicios meteorológicos del área, cada cuenca, a nosotros en México nos afectan ciclones del Atlántico y del Pacífico. Cada cuenca, de acuerdo al orden alfabético, tiene los nombres preseleccionados por 6 años. El primero que se forme, que alcance la categoría de tormenta, va a llamarse con un nombre que empieza por la A, el segundo por la B, el tercero por la C. Antiguamente solamente eran nombres de mujeres. ¿Por qué? Porque antiguamente era el sistema de fonía.
Entonces los pilotos en la fonía, latitud y longitud 13. Tú no sabes si te estoy diciendo latitud 13 o 3 o 33. Y entonces ellos, para identificar, le decían el nombre de las amiguitas que tenían en tierra. Susanita, fulanita, ciclanita. Después, posteriormente, y gracias al director del Instituto de Meteorología de Cuba, doctor Ramírez, Mario Rodríguez Ramírez, él planteó en la OMM que como la mujer, que era lo más bello y lo más dulce del mundo, se le iba a dar esos nombres al sistema más destructivo. Y ahí se acordó que los nombres útiles, que hay que mantenerlo, pero que se iba a hacer masculino, femenino y en los tres, en nuestra zona en particular, en los tres idiomas, francés, inglés y español. Y lleva un orden. Después se repite esa lista los próximos, en 6 años más adelante. Si en ese año hubo uno destructivo para un país, el país propone quitar el nombre y ya jamás se volverá a llamar un ciclón así. Esos son los casos de Patricia, de Gilbert, de Wilma, etc. ¿No hay más preguntas? A ver. Tengo dos. Primero, hablaba usted de un tren de olas. En mar abierto está un ciclón, pero ahora con agua está manejando mucho mar de fondo. Entonces, usted mencionó el mar de leva. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Esa es una. La otra, la temporada pasada con agua empezó a publicar antes de depresión tropical inestabilidad al 0%, al 10%, y llegó el momento en que la manejó al 100%. En términos numéricos, el 100% ya nomás faltaba poquito 1 o 101 ya para que fuera depresión. Es mi... La primera, mar de fondo, mar de leva, es lo mismo. No hay diferencia. Algunos le llaman mar de fondo, otros le llaman mar de leva. ¿Cuáles son esas olas? Las olas esas en rollo que tienen un mayor periodo. O sea, se demoran más. Es como llegó, usted está en la playa y siente... y después la otra. El mar de viento, ¿cuál es? Es que usted lo ve seguido. Cuando un huracán está lejos, lo que nos llega es el mar de fondo o mar de leva. ¿Por qué? El huracán está lejos, pero allá el viento generó la ola y en ese fluido la ola se mueve. Incluso se puede mover, se mueve en todas direcciones. Puede ser que el viento esté para allá, pero de todas maneras ella sigue avanzando. Y eso es peligroso en las costas profundas. La marea de tormenta no es ninguna de las dos cosas. Es la sobreelevación del nivel del mar, pero a la vez sobre esa elevación que hace, corre la ola. Entonces se combina todas esas cuestiones. La segunda término, pero... el mensaje es típico o clásico. En costas poco profundas, lo importante es el oleaje. En costas profundas, Vallarta, casi todo el Pacífico mexicano. Ahí lo que causa daño como mar, que es el oleaje. Con agua mal mencionado el término marea de tormenta en el Pacífico. La marea de tormenta en el Pacífico no es importante. Es importante en la vertiente del Caribe, en la bahía de Campeche. Por suerte, casi en la bahía de Campeche ningún ciclón entra así. Pero en los Estados Unidos, en la costa del Golfo, sí, porque son costas bajas. La segunda, efectivamente, el año pasado, por primera vez, se empezó a usar el término de ciclón potencial.
Eso fue un estudio que se hizo desde que nos reunimos en Cancún hace más de 7 años. ¿Qué pasa? Que antes del año pasado, usted no podía poner una zona en alerta, un warning, un watch, una vigilancia, un aviso, si ya no era un organismo. O sea, si ya era una depresión o una tormenta o un huracán. Por protocolo, el protocolo no te permitía poner una zona en aviso. Con esto, ¿qué pasaba? Que hay veces que está la zona perturbada muy cerca de Acapulco, de Veracruz, y no puedes poner la costa en watch o en warning, porque no es todavía un sistema de depresión o de tormenta. Y no te daba tiempo a tomar las medidas adecuadas. Con esto, si se permite, cuando usted está casi completamente seguro que en las próximas horas se puede formar, ya te permite, ya se rompió ese protocolo, y aunque no sea una tormenta tropical, tú puedes poner el alerta. E indudablemente se vio los resultados muy importantes para las Islas Francesas, etc. Ahí empezó el primer problema. Bueno, ¿y por qué no se puso cuando el Cindy, que todavía no era nada y estaba cerca de la península de Yucatán? Porque se pone cuando se está convencido de que en un periodo corto, va a ser un sistema que va a tener al menos vientos de tormenta. Y se estaba convencido de que el disturbio preexistente de Cindy iba a pasar por Yucatán, iba a dar lluvia, pero no viento, que se iba a estructurar en el medio del Golfo. Por eso fue que no se hizo el ciclón potencial. Ahora, los medios toman mal la situación y a veces le quitan el apellido potencial y todavía no se ha formado el ciclón y ya te están diciendo un ciclón, una depresión, una tormenta. Siempre la complicación del ser humano. Es complicado ser humano, pero es así. Ya ve que hace rato había dicho el doctor Ángel del pronóstico de lluvias, y lo que quería yo saber era si las tormentas tropicales, los ciclones tropicales afectan, qué tanto afectan ese pronóstico. Perfecto. A Ángel se le olvidó decir eso. Yo le iba a hacer seña, pero después dije, mira, no va a hacer falta, y sin embargo se hizo falta. Ese pronóstico a largo plazo, o esa perspectiva a largo plazo, no considera, por un problema de escala, la formación de huracanes. Si se forma un huracán en el mes de agosto, por ejemplo, y afecta la zona de Jalisco, echó por tierra el pronóstico que se tenía. El conocimiento no te permite a tan largo plazo introducir el término ciclón. Gracias. Yo aquí tengo una duda. A su punto de vista, su perspectiva y con base a su conocimiento, ¿qué puede ser más destructivo un huracán, ya sea por la intensidad o, en este caso, por el tiempo en el cual puede estar en una localidad? Se lo menciono porque, por viva voz, afortunado o no, viví lo que es el huracán Wilma en Cancún y no vi que fue la misma destrucción con el huracán Katrina. Mira, el problema es que en la meteorología no es la cocina. Un cocinero te va a hacer arroz con pollo y tiene una receta. Te dice, tome 2 jarritas de arroz, lo lava, le echa esto y siempre se cumple así el arroz con pollo. La meteorología no es así. Todo depende de las condiciones. Por ejemplo, si un sistema se estaciona y es lluvioso,
pues toda la lluvia te va a dar. Si ese mismo sistema es lluvioso, pero se mueve rápido, como sucedió con Kena, casi la lluvia no te produjo problemas. El viento depende también del lugar que afecte, cómo están las instalaciones, las edificaciones. Si son casas palapas, no te va a quedar una palapa en pie. Pero si son casas bien construidas, a lo mejor el viento no te la puede destruir. Pero tengo que fijarme, esa casa que es un búnker, está pegada al mar y es una zona para marea de tormenta, el viento no te lo va a tumbar, pero el mar sí va a crear un problema. Todo depende de, no se pueden hacer recetas. Ahora sí. Bien, bueno, gracias por soportarnos tanto tiempo. Bueno, agradecemos a los doctores por estas conferencias magistrales realmente y esperemos que en este próximo temporal lo tengamos en cuenta, lo que hemos aprendido aquí, para poder trabajar en la prevención. Ahora hacemos entrega reconocimientos al doctor Ángel Möllner por su conferencia magistral Cambio Climático y su influencia en el temporal de lluvias. Doctor Omar García Concepción, su reconocimiento por su conferencia también magistral, Cambio Climático y Ciclones Tropicales. Y a nombre del rector del Centro Universitario, Alberto Castellanos, damos las gracias a su participación y en breve también, como hicimos mención al inicio, damos término siendo las 13 horas con 13 minutos a estas conferencias magistrales. Gracias por su participación.